Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paulina Navarrete, soy embajadora de la Fundación Best Buddies Chile y tengo el honor de presentar a Paulina Varas, que la tengo aquí a mi lado, que es coautora de libros como Diálogos de Salud Mental, que lo tengo acá, y como Conversaciones Íntimas. Libros sobre discapacidad intelectual y del desarrollo. Psicóloga dedicada a la discapacidad intelectual, magíster en psicología de la adolescencia, directora del diplomado en salud mental y bienestar en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, socio directora Centro de la Ginestra y docente de Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAM Andrés Bello. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Pauli, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta y me siento muy honrada de ser entrevistada por ti como embajadora. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿quién la motivó a escribir libros sobre discapacidad? Bueno, sabemos que en Chile tenemos todavía mucho camino por recorrer en relación a la discapacidad, ¿cierto? Se han hecho bastantes cosas, pero somos un país súper nuevo en el tema. Y lo que a mí más me moviliza y me motiva es la salud mental y el bienestar de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, me pareció súper importante poder hacer estos libros que son en colaboración con expertos de otros países y también chilenos, para poder ir creando material de lectura, y eso es mayor información y por lo tanto eso colabora en la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Y tienes algún familiar con discapacidad o amigos familiar? No sé. Es una pregunta que me hicieron durante toda la vida, porque yo me dedico a la discapacidad y en general siempre que las personas nos dedicamos al trabajo con personas con discapacidad existe esa pregunta. Y bueno, no, hasta hace 1 año y medio que nació mi sobrina con síndrome de Down. Así que desde hace 1 año y medio sí tengo una familiar, una gorda exquisita, que por lo tanto me motiva más aún a seguir trabajando en esto. ¿Y cuál es la diferencia entre una discapacidad intelectual con una condición de salud mental? Ay, qué buena pregunta, muy buena pregunta, porque es una confusión que existe en muchas personas, en profesionales, en familiares y en personas de la calle, existe esa pregunta. La discapacidad intelectual tiene que ver con una condición que afecta el cómo pensamos, el procesamiento de la información, las dificultades a veces de algunas problemáticas o temas que podemos llegar a conocer, y de cómo funcionamos en la vida diaria, ¿ya? Que es lo que llamamos funcionamiento intelectual y conducta adaptativa, ¿sí? Como el funcionar en la vida. Eso es la discapacidad intelectual, cómo se afecta eso, ¿ya? Y que son todas habilidades que se pueden ir trabajando y desarrollando y que con apoyo todo va bien. La enfermedad mental tiene que ver cuando hay algo en nuestro bienestar, en nuestra vivencia, que no nos sentimos bien con nosotros mismos o con la vida. ¿Depresión? Exacto, o con la vida que estamos llevando. ¿Como la bipolaridad? Por ejemplo, y son cosas distintas, ¿cierto? La discapacidad intelectual es una condición, un modo de funcionamiento, y la enfermedad mental tiene que ver con que hay algo de mi persona que está afectado, ¿cierto? Que puede deberse a causas de afuera, del entorno, o a causas personales como biológicas. Ahora, las personas con discapacidad intelectual, al igual que cualquier otra persona, pueden tener una enfermedad o un problema de salud mental o no tenerlo, ¿sí? Pero discapacidad intelectual
es totalmente distinto que enfermedad mental. Son cosas diferentes. Ya. Durante la pandemia afectó mucho la salud mental de los chilenos. ¿Cómo se logró mejorar la salud mental y la vida social de las personas con discapacidad? Sí, ese año tuvimos la posibilidad con la Universidad Andrés Bello, a partir del diplomado, de hacer un estudio sobre cómo se había afectado la salud mental de las personas con discapacidad intelectual, dada la pandemia, más que todo el encierro, la pérdida de rutina, y eso fue algo que afectó mucho. En muchos ámbitos, en el ánimo, pero también en todas las habilidades que antes desarrollaban y que después no podían desarrollar. Y al igual que todos los chilenos, todos se afectaron mucho, ¿cierto? Todos nos afectamos porque fue un cambio de vida tremendo. Y se ha logrado movilizar muchas actividades, muchas fundaciones, muchas organizaciones en relación a la vida social y al ocio. Y eso es algo muy importante, porque el trabajo es importante, la educación es importante, pero a veces nos olvidamos de lo necesaria que es la vida social, el desarrollar el ocio, habilidades, ¿cierto? Como la escritura y otros intereses, ¿cierto? Que tenemos las personas. Estamos tan acostumbrados que lo importante es producir y trabajar que nos olvidamos que lo que nos llena el alma son otras cosas. Y esas otras cosas son las que muchas fundaciones han podido ir desarrollando y generando espacios de que las personas con discapacidad también se vuelvan a encontrar, ¿cierto? En fiestas, en conversaciones, en temas en común, en actividades manuales, en actividades deportivas, en fines de semana de participación. Y eso es lo que ha permitido hoy en día que la salud mental vaya mejorando. ¿Cómo calmamos a la ansiedad de una persona con discapacidad? ¡Uy! Ay, es difícil el tema de la ansiedad, no solo en las personas con discapacidad. No es fácil, ¿cierto? Porque implica el tener muchas habilidades también. Y bueno, por un lado, y es súper importante, el entorno. Yo siempre digo, la salud mental, sobre todo de las personas con discapacidad, tiene mucho que ver con el entorno y con las posibilidades de buena vida que tengan las personas con discapacidad. Eso implica que pensemos en la rutina, que pensemos en las posibilidades de tomar decisiones, porque a veces nos ponemos ansiosos porque no sentimos el control de la propia vida. Y todas las personas, independiente de la edad, queremos sentir más o menos el control de nuestra vida, poder tomar decisiones. Y también poder estar en lugares y en contexto como un lugar de trabajo que sea amable, que sea tranquilo. Eso baja la ansiedad también. Cuando sentimos que hacemos cosas, tareas, labores que son muy exigentes o que no entendemos, estresan y aumenta la ansiedad. ¿Te das cuenta? Entonces, mucho tiene que ver con cómo es nuestro entorno, el ritmo de vida, la rutina, lo que tenemos que hacer. Cuando sentimos que la vara está muy lejos, entonces nos ponemos más ansiosos. Entonces, en ese sentido, quienes rodeamos a las personas con discapacidad tenemos que estar muy atentos de lo que estamos haciendo, de lo que para esa persona es cómodo o no, y que por lo tanto puede estar generando más ansiedad. Sí, sí. ¿Y qué recomendaciones daría para hablar de afectividad y sexualidad con personas con discapacidad? No, no me pusiste fácil en las preguntas. Es otro gran tema, porque en general en nuestro país de sexualidad se habla poco, en general, para cualquier persona. Los asustan, yo creo. Es que sí, pues porque en el fondo somos un país que poco habla de las cosas en general. Somos un país muy tabú, de que nos da mucho miedo, nervio, preocupación hablar de las cosas. Luego ya, hablar de sexualidad cuando nuestros padres poco y nada tuvieron de educación sexual es mucho más difícil aún, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad intelectual principalmente y con discapacidad en general? Es que la sociedad en general
y por lo tanto los profesionales que acompañan o los personal de apoyo o los familiares nos olvidamos de que existe en esa persona como en cualquier otra la dimensión de la sexualidad que es propia de esa persona. Entonces, en primer lugar, tenemos que sacarnos el velo, todos quienes rodeamos a la persona con discapacidad, de que la sexualidad es parte de su vida, ¿sí? Y eso desafía a las personas que están cerca, porque las hace hablar y ponerse en acción de una temática que incomoda. Entonces, lo primero es que profesionales, padres, familiares se pongan ahí al servicio de que la sexualidad es un tema que está y que todos necesitamos satisfacer de una manera u otra. 2, perder el miedo a hablar. Porque muchos padres a mí me dicen, Paulina, es que yo si pongo ese tema voy a abrir una ventana que no existe ese interés, y eso no es cierto. En el fondo, si el interés no existe, va a seguir sin existir, pero esa persona va a contar con la información que necesita contar. Y si el interés existe, fantástico, porque va a tener toda la información que necesita para poder desenvolverse de una buena manera. En general, se ha hablado de la sexualidad como la prevención del abuso y no como la satisfacción del placer. Y eso es lo importante, que pensemos que todas las personas tenemos derecho a satisfacer las necesidades desde los afectos y desde la sexualidad. Y eso es lo primero. Yo creo que la primera manera de poder hablar de sexualidad es que pensemos que es una necesidad igual que para todas las personas. Y que tenemos que acompañar quizás más de cerca el primero, cómo tener una relación de pareja, cuáles son los intereses, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, conocer el propio cuerpo y ahí ir avanzando en las necesidades y las características de cada persona, porque cada persona es distinta. Y dejar de pensar solamente en el abuso sexual y en la prevención del abuso y hablar de la satisfacción, el placer, el disfrutar. Ese así, bueno, el tema da para largo, pero ese yo creo que es la primera patita, que nos atrevamos a mirar el tema y a hablar del tema. Hace un rato estábamos hablando de inclusión. ¿Qué piensa de la inclusión? ¿Qué pienso de la inclusión? Pienso que la inclusión es maravillosa, que en algún momento deberíamos dejar de hablar de la palabra inclusión, porque deberíamos convertirnos en una sociedad más tolerante, diversa y comprender que las personas, todos, somos diversos. En el fondo que no hay nadie igual al otro. Entonces, comprender que esa es la esencia de las personas y que la inclusión tiene que ver con todos los ámbitos, incluso la sexualidad. ¿Y por qué se discrimina tanto a las personas con discapacidad? Yo creo que tiene que ver principalmente con el desconocimiento, con que no conocen la palabra. Exacto, y hay muchas personas que no han tenido la posibilidad de en su propia familia o en su entorno cercano convivir con una persona con discapacidad. Entonces existe mucho desconocimiento y, dado el desconocimiento, muchos mitos también. Entonces eso yo creo que tiene que ver con eso, con el desconocimiento, y por eso es lo importante también de escribir libros y de que hagamos estas cosas para que las personas vayan conociendo y se vayan acercando más. ¿Y cree que Chile puede ser un país inclusivo a futuro? Claro que sí. ¿Sí? Pero claro que sí, hay que trabajar duro. Pero somos empáticos los chilenos. ¿Somos empáticos los chilenos con las personas con ¿Sí? discapacidad? Yo creo que no. Yo creo que creemos que somos empáticos. La Teletón nos ha acercado a la discapacidad, pero eso no nos ha hecho personas empáticas, para nada. Creo que nos falta mucho trabajo ahí, comprender que cada persona, todos, necesitamos de una u otra manera empatía. Todos, yo creo que estamos muy solos finalmente las personas. Entonces, si hacemos el trabajo de ser más empáticos, todos nos vamos a sentir mejor. No solo las personas con discapacidad, sino que todos. Entonces, hace falta más empatía, y yo creo que tiene que ver con el desconocimiento también y con que el mundo va muy rápido. ¿Cómo podemos evitar el bullying y ser más inclusivos con personas con discapacidad que quieran estudiar en un colegio o universidad? Qué buena pregunta. Para mí la base
está en que todos los colegios, las universidades, trabajen una cultura inclusiva. Que todas las personas que están ahí comprendan que somos tolerantes con la diferencia, cualquier tipo de diferencia, no solo la discapacidad. Y eso se puede trabajar desde arriba, en el fondo desde rector, directora, quien esté arriba hacia abajo, pero también desde abajo hacia arriba. O sea, tiene que ser algo que se retroalimente y que en primer lugar desarrolle valores inclusivos. Valores inclusivos que sean prácticas inclusivas, que den cuenta de que acá no importa si tú eres diferente, quieres llevar el pelo de tal manera, o piensas de tal manera, o aprendes de tal manera, o te relacionas. O dar charlas también. También, pero todo eso va a apoyar a que en los colegios, en las universidades, en los lugares de trabajo, en las fundaciones, en todos los lados podamos comprender de qué se trata la discapacidad y desde ahí, por lo tanto, entender la diversidad de cada uno de nosotros y ser más inclusivos. Pero hay que trabajar como cultura de cada lugar de donde estamos. Y bueno, ya he escrito 2 libros sobre de discapacidad, pero me gustaría saber si escribirías un libro sobre lenguaje inclusivo, cómo tratar a las personas con discapacidad. Creo que es súper importante también en relación a lo que veníamos hablando, ¿cierto? Cómo poder acercar la discapacidad, el cómo funcionan las personas con discapacidad, el cómo relacionarnos con las personas con discapacidad. Sería una súper buena idea porque en Chile lo que suele pasar es que somos muy asistencialistas, ¿no? De cuidar mucho y de no mirar que esa persona también puede hacer cosas, que es capaz de trabajar, de trasladarse, de escribir, de hacer cosas por sí mismo. De ser autónomo. De ser autónomo, ¿cierto? Entonces, sí, po. Y eso es por desconocimiento. Somos muy de cuidar, Sobreprotección. Sobreprotección. Exacto. Esa es la palabra. Y entonces en ese sentido sería un súper aporte. Tienes toda razón. No sé, es que como te vi con estos libros, entonces se me ocurre esa pregunta. Sí, sería un súper aporte. En verdad que sí. Sí. Ya, te quiero agradecer, Paulina, por tu tiempo y disposición en esta entrevista. Es súper importante para nosotros, como embajadores de Best Buddies Chile, entregar información acerca del tema de discapacidad intelectual. En nuestro canal de YouTube los invito a visitar nuestro canal de embajadores de Best Buddies Chile. Soy Paulina Navarrete, embajadora, y nos vemos a la próxima.